Bueno, buenos días a todos. Espero que estéis todos bien, tanto los que estáis aquí físicamente como los que nos estáis siguiendo desde vuestra casa. La verdad es que ya llevamos 2 cultos presenciales y la verdad es que sigue siendo igual de emotivo cada domingo poder comprender ese privilegio que tenemos de reunirnos, de vernos. Decía el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y la verdad es que es una alegría y un privilegio que sentimos los que podemos venir, los que estamos aquí, pero también es una esperanza para aquellos que lo ven con esa última frase, iremos, podremos estar un día también todos juntos y, por supuesto, desde un punto de vista escatológico, estaremos en nuestra casa también todos juntos con el Señor. Me gustaría empezar la predicación en esta mañana hablando de, bueno, el título ahora saldrá en la pantalla, pero os quería hablar de cómo evitar la parálisis espiritual. Esto de la parálisis espiritual pues puede tener, creo que todos podemos ser susceptibles en algún momento de nuestra vida de poder caer en ello, sentirnos inmóviles o bloqueados espiritualmente. Sin duda, la situación que acabamos de vivir, pues también, si cabe aún más, pues también es propensa para todo esto, ¿no? Las condiciones que se dan para que podamos a lo mejor caer en esto de la parálisis espiritual tienen que ver con 2 cosas. Por una parte, la atención. Acabamos de cantar nuestros ojos puestos en Jesucristo, en el Señor. ¿Y qué nos pasa? Que muchas veces las muchas cosas de la vida nos hacen que no tengamos la mirada puesta en el Señor o no la mantengamos todo el tiempo, ¿no? Así que la atención es una cosa importante. Nosotros a nuestro hijo le obligamos a que nos mire a los ojos y le hacemos así para que nos mire, porque sabemos que cuando no nos está mirando a los ojos, pues él está mirando al techo y no nos presta ninguna atención. Y no solamente es la atención importante para descubrir si tenemos los síntomas de parálisis espiritual, sino también la comprensión. Muchas veces, pues bueno, hemos conocido el Evangelio, nos lo han predicado a lo mejor hace mucho tiempo, y eso no significa que vayamos avanzando o vayamos creciendo. A veces han podido pasar mucho tiempo, y por la razón que sea, a veces la vida del creyente se puede llegar a estancar o sufrir parálisis espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta de si somos asintomáticos? Porque, sabéis, muchas veces puede pasarnos esto, que sin querer en el tema espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, no reconozcamos esos síntomas. La comprensión es una de las cuestiones, si nos enteramos bien. Nuestro hijo nos decía hace poco saliendo del cole una historia, nos decía, un señor roto. Andrea y yo nos quedamos de piedra cuando nos lo dijo, nos decía, un señor roto. Salía del cole y nos decía, un señor roto, un señor roto. Y nosotros decíamos, no, el señor no está roto. El Señor le damos las gracias por todo lo que nos da, por la comida, por nuestras cosas, por todo lo que nuestra familia. Y él decía y repetía una vez más, señor roto, cultura. ¿Cultura? Señor roto. Tardamos mucho tiempo en averiguar qué es lo que nos quería decir con esto de señor roto. Descubrimos con su profesora que nos estaba hablando de un señor que le faltaba un brazo porque era una escultura. Y le habían hecho ir al museo virtualmente hablando, y él le apasiona y decía, vamos a jugar a los buscadores y vamos a buscar las esculturas. Y nos estaba hablando de un señor roto, que le faltaba una escultura a la cual le faltaba un brazo. Nosotros, aprovechando eso, pues de vez en cuando jugamos en casa a las estatuas. Vamos a hacer un poco las estatuas un rato. Y así le obligamos a estar un tiempo quietecito. Pero a lo que voy es que muchas veces nos cuesta comprender lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quién no se ha hecho preguntas en este tiempo? ¿Qué nos querrá decir el Señor con todo esto? Yo creo que es una cosa que a veces pues está bien, es natural que la pensemos, pero también tenemos que ir descubriendo qué es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, yo creo que la comprensión, la atención y la comprensión son los síntomas, las condiciones que a veces pueden hacernos llegar a caer en una parálisis espiritual. En la historia que vamos a leer hoy, que vamos a compartir en esta mañana, está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, es la historia de un paralítico que tenía parálisis física en este sentido y de otros enfermos que también estaban allí con él, y es la que vamos a leer a continuación. Pero déjame que te explique una cosa antes. Cuando leemos el Evangelio de Juan
Juan no pretende explicarnos las cosas de manera cronológica, como a lo mejor hacen los evangelios sinópticos. Juan es muy estructurado cuando hace el evangelista, y lo elabora en una serie de discursos. Y termina el evangelio, si vais al último versículo, nos dice: no he tratado de poneros todo lo que hizo Jesús. Entonces, las cosas que realmente ha puesto las puso con muchísimo propósito, con muchísima finalidad. Y, por ejemplo, hoy vamos a leer la historia de cómo es sanado un paralítico, pero eso no es simplemente un milagro, no es solamente una anécdota, sino que es una señal ante un discurso muy poderoso que también dijo el Señor Jesús un poco, se relata después en el propio Evangelio. Por lo tanto, vamos a ver que un discurso en este Evangelio está acompañado de una señal. Y a veces es una señal o un milagro y luego viene el discurso, ¿vale? Ahora os lo explicaré, pero antes vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, los 9 primeros versículos. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, que no se nos dice cuál era. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía, fijaros, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, fijaros el dato, es importante, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le respondió, el enfermo le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Toda esta historia que nos está contando la sanidad, fijaros que al final nos dice un dato que parece que no tiene nada que ver con la historia, ¿no? Y era día de reposo. Y empieza a haber una tensión con los fariseos, que era, por decirlo de alguna manera, los asintomáticos, que digo yo, espirituales de la época. Personas que no saben que están mal y que creen que están bien, ¿vale? Pues empieza una discusión con ellos, y fijaros que cuando vamos al versículo 18, adelantamos un poquito la historia, y fijaros la confrontación que había aquí. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque se había atrevido a sanar en el día de reposo. Y dice: porque no quebrantaba solo el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amigo, ahí estaba el problema. Es que Jesús lo que estaba diciendo, lo que estaba anunciando, es que Él era el Hijo de Dios, y ese título le igualaba a Dios. Fíjate que un poco más adelante en el versículo 24 lo que dice el Señor Jesús: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el discurso, un discurso de autoridad. Lo que nos está explicando es que el Señor Jesús tiene una autoridad divina. Él puede sanar, Él puede pasar de muerte a vida, Él nos puede dar la salvación. ¿Y quién hace eso? Dios. Por lo tanto, lo que se está atribuyendo, lo que nos está explicando el evangelista, lo que nos está explicando las Escrituras, es que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es en el que tenemos salvación. ¿Y cómo lo está señalando? ¿Qué señal está haciendo? La sanidad de un paralítico. Por lo tanto, a mí me gustaría hablaros de las claves para poder evitar esa parálisis espiritual muchas veces tienen que ver con un tema de autoridad. Aceptar que la palabra de Dios es una autoridad sobre nuestra vida. Aceptar que el Señor Jesús es una autoridad sobre nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es permitir que Él tome el control de nuestra vida, que Él sea realmente una autoridad. No es nuestro Salvador, no es nuestro Señor, pues deberíamos concederle toda autoridad en todas las cosas y en todas las áreas de nuestra vida. La idea os la pongo resumida en la pantalla. Jesús se mueve por encima de cualquiera de nuestras limitaciones. Las conoce al dedillo. No las va a conocer si nos creó Él así,
Si nos diseñó Él, sabe todo lo que nos pasa y todas las cosas que tenemos. Y, por supuesto, todas nuestras virtudes y defectos, por supuesto. Pero Jesús también se mueve transformando nuestra vida. No nos pasa de muerte a vida, pues Jesús es alguien que nos quiere transformar en nuestra vida, en nuestro carácter. Incluso a veces, como vemos en esta historia, esa transformación se produce al instante. ¿Tienes fe para creer esto? ¿Tienes la fe necesaria para creer en Jesús? Un día levantamos la mano, un día dijimos que sí, pero esa realidad sigue siendo totalmente cierta hoy. El Señor Jesús se mueve por encima. ¿Sabéis qué creo yo? Que a veces esto de la parálisis espiritual nos puede llegar a pasar. Y que luchamos con la atención, con la comprensión, y que aunque sabemos que el Señor Jesús se mueve, a veces no nos lo terminamos de creer al 100%. Y tenemos como una especie de lucha. En esta primera clave me gustaría hablarte de que debemos permitir que sea el Señor Jesús el que se mueva. Y lo primero que tenemos que saber es que Él está en movimiento. No fue el Señor el que le dijo a los primeros discípulos, sígueme. Si vamos al capítulo 1 encontramos a los primeros, Natanael y Felipe. ¿Y qué le dijo? Una frase. A veces decimos, lo de la comprensión nos cuesta, pero es que solamente es una frase, solamente es una palabra, sígueme. ¿Qué parte no entendemos de sígueme? O sea, sígueme significa moverte, necesariamente te tienes que mover para poder seguir a Jesús. No puedes seguir a Jesús quieto, te tienes que mover. Y si Jesús está en movimiento, pues tendrás que seguirle de cerca para saber hasta dónde te quiere guiar en tu vida, ¿no? Ahora, ¿cómo se mueve Jesús? Esto es lo interesante. Jesús se mueve en misericordia. Las palabras ya sabéis que no son ninguna casualidad en la palabra, son inspiradas y resulta que en este lugar, en la Puerta de las Ovejas, hay un estanque. ¿Os habéis quedado cómo se llama el estanque? Betesda. Betesda es una palabra en arameo que significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Nuestro Dios se mueve en misericordia. ¿Dónde iba a estar Jesús? Pues allí, en Betesda. Resulta que aunque había subido a una fiesta y cumplía como buen judío, también tenía su causa en los perdidos. Es una cosa que nos dice por activa y por pasiva los evangelios. Está siempre pendiente de los enfermos, de los cojos, de la gente necesitada, de la gente que estaba en el margen, de toda la gente que estaba, que era pobre. Y allí estaba Jesús. ¿Pues dónde estaba? Pues allí, en el lugar de las ovejas. Dice puerta de las ovejas. ¿Qué pensáis que se hacía en una puerta de las ovejas? Que también os digo que los nombres no son casualidad. Pues si era de ovejas, ¿para qué servía aquello? Pues para limpiarlas, para limpiar las ovejas. ¿Y para qué sirve también cuando conocemos al Señor? Para limpiar nuestras propias vidas de la impureza del pecado, para sentirnos limpios para el Señor, delante del Señor, que Él derrame su misericordia sobre nuestras vidas. Y eso es lo que seguimos necesitando a día de hoy, que el Señor se mueva y se mueva con misericordia en nuestras vidas. El Señor no solamente se mueve con misericordia, sino como podéis ver en la pantalla, también se mueve con poder en nosotros. Él no solamente estaba cerca de los perdidos, los enfermos, sino que además tenía el poder para poder transformarles, para poderles dar sanidad. También tenía el poder para perdonar nuestros pecados. Y nosotros, por la fe y por la gracia, tenemos la salvación. Nuestro Señor es un Dios de absoluto poder, no tiene ninguna limitación. Él es el que creó todo y cuando nosotros metimos la pata con el pecado, mandó a su Hijo y nos dio la solución y la salvación. Puede absolutamente todo, es un Dios todopoderoso y resulta que nosotros a veces eso no nos lo terminamos de creer, porque la historia es increíble, pero ¿sabéis qué hacía la multitud allí? Dice que había una multitud de enfermos. Versículo 3, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Y qué estaban esperando? ¿El poder de Jesús? ¿La misericordia en Betesda? ¿Qué estaban esperando? Fijaros, leedlo conmigo. Estaban esperando que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Lo que estaban esperando es el movimiento del agua. No estaban esperando que el Señor fuese el que se moviese. Tenían una superstición. Pensaban que eso podría ser posible. Y déjame decirte algo muy importante. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios todopoderoso. Pero no todo lo que se mueve es Jesús. No todo lo que es una creencia acertada en la que nosotros debamos depositar nuestra fe. No todo lo que se mueve es Jesús. No sé si os convenzo, pero mira, os voy a decir unas razones para intentarlo. Fíjate
el ángel. Era un poco cruel, ¿no? La situación. Tenía que venir un ángel y ¿qué tenían que hacer? Correr, competir entre ellos. ¿Y quién era sano? El que llegaba el primero. Por lo tanto, imagínate la situación, ¿no? Algunos cojos, paralíticos, otros ciegos. Y la competencia ahí era a ver quién llega el primero y puede llegar a ser sano. Qué raro valor, ¿no? La competitividad. Bueno, no es tan raro para nosotros. Nuestro mundo se maneja así. ¿Quién tiene éxito? Los primeros. ¿Quién gana? Los que compiten. Resulta que ese es un valor que está en boga en nuestro mundo. Pero hoy el valor de Jesús, ¿sabéis lo que decía el Señor Jesús? Que entre vosotros no será así, que las naciones se enseñorean unas de las otras, pero entre vosotros, es decir, entre la comunidad de los discípulos, no tiene que ser así. Entre vosotros no hay competencia, sino que el que quiera ser el primero, que decía Jesús, sea el servidor, sea el que sirva. Y él puso ejemplo. Fijaros, un valor. ¿Queréis alguno más? Nosotros a veces, pues algunas informaciones, algunas creencias, las elevamos pues a eso, a casi dogma de fe. Nos la creemos. ¿Por qué? Porque lo he visto en Facebook. ¿Por qué? Porque lo he visto en una historia de Instagram, pero ojo, que es un Instagram de estos conocidísimos. Y entonces, si lo dice esta persona, ¿no? Y le damos valor a cosas porque lo dice mucha gente a veces, ¿no? Y aquí, fijaros, era una multitud. ¿Van a estar todos equivocados? Todos los de la multitud. Y a veces creemos que esos son valores. Pero ¿no era un poquito cruel? A mí me parece más propio de la película Los Juegos del Hambre. No sé si la habéis visto. ¿Alguno ha visto Los Juegos del Hambre? ¿Quién ha visto Los Juegos del Hambre? ¿Y cómo habéis visto esa película que es tan violenta? ¡Ojo! ¿Y quiénes no la habéis visto? Bueno, os la cuento. No os la cuento. Simplemente va de la supervivencia, de cómo convivimos y a veces tenemos que pisotear a otro para poder sobrevivir. Es una bonita película, ¿no? La verdad es que ese es el tema. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa con esas películas? Que ya un poco nos han hecho insensibles, ¿no? Que son valores de nuestro mundo. Son valores de nuestro mundo. Hay que sobrevivir. Y si para sobrevivir tienes que pisotear a otros, pues bueno, no pasa nada. ¿Sabéis? Eso no es un valor del reino de los cielos. No es un valor de Jesús. Jesús decía, ama al prójimo como a ti mismo. Eso no tiene nada que ver con los juegos del hambre ni con la supervivencia. Eso tiene que ver con dar tu vida. Eso es el Evangelio. Ama al prójimo como a ti mismo. Si queréis un resumen de lo que dijo Jesús, todos conocemos la regla de oro. ¿Os acordáis? Mateo 7:12. Todo lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Me encanta que hay 2 o 3 resúmenes perfectos para decir qué es lo que Jesús quería, los valores. Esto es lo que quería, que tratásemos a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como a muchas personas les gustan que le lleven el desayuno a la cama, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Andrea, toma nota. Pues hacerlo tú, ¿verdad? Lo tienes que hacer tú porque a ti te gusta que te traten así, ¿no? Tendría que ser así. Pero a veces no nos gusta del todo. Mira, os voy a confesar una cosa. Yo a veces me equivoco, ahora que no nos escucha nadie. Yo a veces me equivoco. Meto la pata, ahora que no es un secretillo. Y ¿sabéis? No me gusta nada que me lo digan. Encima que me equivoco, no me gusta que me lo digan. Y mucho menos que me lo digan mal, Eso es algo que no soporto. Porque yo digo muchas veces, ¿y por qué me tiene la gente o alguien me tiene que juzgar o me tiene que prejuzgar? No me gusta, no me cae bien. Ahora, ¿sabéis qué dice Jesús? Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Por lo tanto, si a ti no te gusta que te juzguen, que te prejuzguen, que hagan juicios de valor sobre tu propia vida, ¿qué deberías hacer tú? Pues tampoco hacerlos tú, ¿verdad? Y si a ti te gusta que tengan compasión contigo y que tengan compasión especialmente cuando te equivocas, porque yo no sé si vosotros os identificáis conmigo. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Os equivocáis a veces? ¿Os gusta que os corrijan? Seguro que salta alguien diciendo, no, a mí me gusta porque eso es una manera de aprender y está muy bien. Sí, pero lo que no nos gusta es que nos digan las cosas mal, que nos las digan sin cariño. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y Jesús se mueve, y se mueve con compasión, con misericordia. Y lo hemos cantado, su misericordia es eterna. Lo hemos dicho, ¿verdad, David? En la letra, su misericordia es eterna. No una vez que viene el ángel
de vez en cuando. Dice el texto, de tanto en tanto, de tiempo en tiempo viene. No, eso no me cuadra. La misericordia del Señor es para siempre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dejar que el Señor se mueva. La segunda clave, que también tiene que ver con permitir al Señor, es deja que el Señor te transforme. Ya hemos aprendido que el Señor es compasivo, ya lo sabíamos, pero ¿sabéis lo que realmente nos cuesta? Esta segunda parte. Deja que el Señor te transforme. Eso es el Evangelio. El Evangelio es cómo el Señor transforma nuestra vida y nos da un sentido aquí y además nos garantiza una eternidad con Él. Pero deja que el Señor te transforme aquí y ahora. ¿Sabéis por qué os digo esto? Porque fijaros en esta historia. ¿Cuánto tiempo llevaba el paralítico allí? ¿Cuánto se nos dice? 38 años. 38 años allí. No está diciendo 4 añitos. No está diciendo 8 años. 10 años. Está diciendo 38 años. Ahora tengo que decir que me superan mi edad. Ya, yo tengo un poco más de esa edad. Pero son 38 años. O sea, 38 años en un estado... ¿De qué nos está hablando? De que eso es un estilo de vida. 38 años en esa situación. 38 años. ¿Sabéis? A veces tenemos enemigos de la transformación, que ahora os lo diré. Pero a mí me parece que la frase que el Señor Jesús le dice se podría leer de diferentes maneras o con diferentes entonaciones, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. O se podría decir, anda, que llevas 38 añitos. Así. ¿Y qué pasa? ¿Que pierdes siempre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que tienes fe en una superstición? 38 años. Pues se podría leer tal vez diferente. Levántate, toma tu lecho. Anda, que ya llevas 38 años. Pero lo que el Señor Jesús hace de manera compasiva es decírselo y poder sanar a esta persona. Más adelante le va a decir, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Transfórmate, déjate transformar. ¿Y sabéis por qué lo hago? No porque justifique el dolor. Yo sé que el Señor ante el dolor es misericordioso, eso ya lo hemos dicho. Pero fijaros en la respuesta que le dio el paralítico. ¿Habéis prestado atención a eso? ¿Habéis prestado atención a lo que le dice? Fijaros la pregunta de Jesús, que es muy clara. ¿Quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Y la respuesta que le da es, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que voy, pues mira, hay otra persona. Por lo tanto, me tengo que esperar al año que viene, que ya serán 39 o 40. Y así va pasando la vida, porque el gran enemigo de la transformación es la resignación. ¿Sabéis qué dicen las personas que se resignan a cualquier cambio, a cualquier transformación? Bueno, que los cambios no son posibles, que las cosas no pueden cambiar, que los problemas en mi matrimonio no pueden mejorar, que la relación con mis hijos nunca va a ir a mejor, porque las cosas no pueden cambiar, que nunca podré abandonar un mal hábito, nunca podré dejar de fumar, nunca podré cambiar. ¿Por qué? Porque no creo en los cambios ni creo en la transformación. En cambio, el Evangelio nos dice que nuestro Dios nos quiere transformar, que Él nos transformó en aquella cruz, que Él nos pasó de muerte a vida, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Por lo tanto, el gran problema es la resignación. Decir, no, yo no puedo. Mira, es que a mí no hay quien me lleve. ¿Sabéis? La culpa no es mía, sino es que no tengo a nadie que me lleve. Si fuese la culpa mía, pues yo me haría cargo, sería responsable de mi propia vida, es el estilo de vida que yo he elegido. Pero es que el problema no es mío. El problema es que no hay nadie que me lleve. Si hubiese alguien que me lleve, pues ya se acabó, estaría sano. ¿Sabes? No hay un alguien que nos lleva. Somos nosotros los que somos desafiados a cambiar. Somos nosotros los que por la fe tenemos que creer que el Señor nos puede transformar. Y eso es un paso de humildad en nuestra vida. Eso a veces pues, nos cuesta muchísimo porque nos gusta mucho más victimizar y decir, bueno, es que siempre me gana otro. Yo siempre pierdo. Perdón. Yo siempre pierdo. Entonces soy una víctima. Me recuerda mucho a ese himno de Jesús Adrián Romero hace unos 16, 17 años que decía, ¿qué sería de mí? ¿Os acordáis? ¿Qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿No? Y nos está hablando, es un himno muy bonito, que nos habla de la gracia del Señor. Pero fijaros que yo creo que a veces nos gusta mucho más enfatizar en el qué sería de mí y nos identificamos más con esa lamentación nuestra. Somos como un pájaro herido que está en el suelo.
Y es lo que pensamos. Y nuestras vidas no pueden cambiar, porque eso les pasa a otras personas, que tal vez tienen un golpe de suerte. Y casi sin quererlo estamos creyendo más en supersticiones, en bulos, en creencias que no tienen ninguna consistencia bíblica, que en el poder transformador del Señor Jesús. Y tomamos esa medida. Y nos gusta más pues esa parte. ¿Qué sería de mí? Pobrecito de mí. La culpa no es mía, ¿sabes, Jesús? La culpa no es mía. La culpa es que nadie me lleva. A mí nadie me lleva al estanque, al milagro. Que encima no es verdad. ¿Sabéis la pregunta de Jesús exactamente cuál fue? Fijaros, leedla conmigo. ¿Quieres ser sano? No me cuentes historias. ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres cambiar de verdad? ¿Tú quieres transformar? Porque yo puedo sanarte. Y la pregunta es si tú quieres, si tú realmente quieres ser sano. ¿Sabéis qué nos pasa? Que a veces esperamos mucho de los demás, incluso a veces de nosotros mismos. Pero ¿os acordáis que dice el salmista, el Salmo 37? Dice, perdón, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Dice Pablo a los romanos también, no se amolden, perdón. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. No se dejen amoldar por las cuestiones de este mundo. Hay una persona de la que aprendí mucho, un muy buen amigo, que me dijo, estamos todos enfermos. Y él, bueno, la característica que tenía es que tenía una minusvalía psíquica, física y psíquica. Y yo trabajaba con ellos, era su monitor, ¿no? Por lo tanto estaba todo el día con ellos. Y es una persona que le tengo muchísimo cariño y realmente una amistad. Y lo más curioso que hacía es que él contestaba lo que él pensaba que tú le ibas a decir. Por lo tanto, a lo mejor yo llegaba una mañana y me decía, la que le ha caído al Madrid. Porque como a mí me gustaba meterme con él cuando perdía el Madrid, pues él hablaba diciéndome lo que pensaba que yo le iba a decir. ¿Vale? No sé si él decía lo que pensaba que yo le diría. Entonces me hablaba así. Y un día entonces me dijo, Rubén, estamos enfermos. Estamos enfermos. Y yo decía, sí, ¿por qué? Y me dice, sí, porque estamos todo el tiempo con el móvil, estamos enfermos. Y me lo decía porque me veía a mí con el móvil cuando yo se lo tenía a ellos prohibido, ¿vale? Entonces él decía, estamos todos enfermos. ¿Sabéis? El Señor me enseñó muchas cosas de la humildad trabajando con estas personas, ¿no? Después de 9 años de formación teológica y ministerial, pues tenía que compartir mis valores y mis creencias, pues costándome muchísimo, ¿no? Y él me decía, es que estamos todos enfermos. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando llegué a casa dije, bueno, es que tiene toda la razón del mundo. Estamos todos enfermos. Todos necesitamos que el Señor nos sane. Todos necesitamos que el Señor nos transforme en nuestra vida. Y en último lugar, deja que el Señor controle tus tiempos. El Señor puede transformarte, el Señor se mueve con misericordia, pero fíjate en 2 palabras más de nuestra historia, las finales. Una es levántate. Dice las palabras del Señor Jesús, levántate, toma tu camilla y camina. El Señor nos puede liberar de cualquier tipo de atadura. Para Él, su atadura, su seguridad, era aquella camilla. Lo poco que tenía, eso era su gran seguridad. Pero el Señor Jesús nos desafía a dejar a huir de nuestra comodidad y dice, deja tu camilla y camina, levántate, libérate de esas ataduras que tienes y nos da una dirección. Pero fijaros también algo que me llama muchísimo la atención de esta historia. Dice que fue al instante, al instante. Muchas veces, y yo soy un convencido de esto, creo que la transformación que el Señor hace es progresiva. Creo que el Señor nos va haciendo crecer poco a poco y que poco a poco vamos madurando en nuestra vida cristiana y vamos creciendo. Eso es lo que veo también en las Escrituras. Pero, ¿sabéis? Hay algunas veces que el Señor obra al instante, al momento.
No sé si tienes fe en esto que te estoy diciendo, pero fíjate en la historia. Dice, al instante aquel hombre fue sanado. Y fíjate que nos dio una buena contestación. Fíjate que sufría de parálisis, en este caso física. Y fíjate que tenía una creencia en una superstición. Pero la misericordia del Señor, tan infinita, levantó a aquel paralítico. El Señor puede movernos a pesar de nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que nosotros mismos a veces somos los que más caña nos damos, a pesar de que nos gusta echarle la culpa también a los demás. Pero el Señor nos desafía a que podamos dejar nuestra camilla, levantarnos y caminar en pos de Él. Así que te desafío, querida iglesia, queridos hermanos, los amigos que nos están viendo, supongo, por internet, os desafío, allí donde estéis, el Señor puede hacer las cosas al instante, ahora puede darte la sanidad. A veces lleva un tiempo, a veces la transformación lleva un tiempo, pero a veces puede ser al instante. ¿Tienes síntomas de parálisis espiritual en esta mañana? ¿Tienes maneras de darte cuenta de que tal vez el bloqueo, tal vez lo estás justificando, estás diciendo, bueno, como nos ha pasado una pandemia, pues mira, me puedo relajar? No, el Señor nos sigue desafiando a seguirle. No estoy diciendo que no va a estar contigo en medio del dolor y de las circunstancias, por supuesto que sí, pero el Señor nos sigue desafiando a seguirle y hacer la obra para extender su reino. Vamos acabando y te pregunto, ¿tienes síntomas de parálisis espiritual? Y te invito a hacer unos deberes durante la semana. Es algo muy sencillo. Solamente es hacer 2 listas, 2 pequeñas listas con 3 cosas, ¿vale? Solo 2 listas con 3 cosas. En una lista vamos a colocar las 3 cosas a las que nosotros creemos que dedicamos más atención. En otra lista paralela, en un medio folio te caben los deberes, ¿vale? Y pones las 3 cosas a las que menos atención estás dedicando, ¿vale? Y simplemente te invito a que una vez que tengas 6 cosas, 6 palabras allí, las puedas comparar. Es un ejercicio para ti, es un ejercicio espiritual, para descubrir si tienes o eres propenso a la parálisis espiritual. Y luego a lo mejor determina, en oración, en reflexión, determina, tal vez debería cambiar alguna de estas cosas de la lista, tal vez debería cambiar lo que he puesto aquí en segundo lugar por lo que he puesto allí en primer lugar. Te invito a que lo puedas hacer en casa, pero simplemente te dejo con estas palabras del Señor. Levántate, toma tu lecho y camina. Levántate, sal de la posición en la que estás y sigue al Señor, porque las cosas pueden cambiar con el Señor, con su eterno poder y con su enorme misericordia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dejarlos aquí. Si os parece, vamos a tener un momento de oración y os quiero invitar a poneros de pie para poder terminar el culto y oramos al Señor. Sí, Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Señor, gracias porque tú eres un Dios de enorme misericordia, un Dios que eres todopoderoso. Y, Señor, queremos confesar que muchas veces nos cuesta asumir los cambios en nuestra vida, las transformaciones que tú quieres hacer en nuestra vida. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Queremos cambiar, queremos pedirte, Señor, que tú intervengas, que tú tomes el control de nuestras vidas. Y queremos rogarte, Señor, que tú estés en medio de nuestras vidas. Queremos cederte el timón de nuestras vidas para que tú nos controles, nos gobiernes y tú nos transformes. Sabemos que en tus manos es en el lugar donde más seguro nos podemos sentir. Y confesamos, Señor, que a veces nos despistamos, que muchas veces apartamos la mirada de ti, Señor. Y queremos pedirte perdón, queremos pedirte, Señor, que con toda humildad reconocemos nuestra enfermedad espiritual, reconocemos nuestra necesidad de ti y queremos pedirte que por favor tú nos limpies en esta mañana. Pedimos por nuestra iglesia, pedimos por nuestros hermanos que no pueden venir todavía, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros porque tenemos la intención de seguir extendiendo tu reino. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para vencer, Señor, en la lucha que enfrentamos, la lucha espiritual con nuestro mundo, que nos vende otras cosas, Señor, y te pedimos que podamos ser creyentes, personas que estén firmes en ti en todo momento. Te pedimos tu bendición para esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.